Bueno, lo último que vimos en la clase anterior fue lo que llamábamos el criterio del enésimo término. El criterio del enésimo término se enunciaba de una manera, como está escrito ahí, pero en realidad ese enunciado no me sirve de mucho para la práctica. O sea, en la práctica ese enunciado, ahí estamos, este que está acá, si una serie era convergente, pero ya tenía que saber previamente que la serie era convergente, entonces el límite del término genérico, que se llama sub n, cuando n tendía a infinito me daba 0. Pero esto es lo que yo tengo que tener de dato, y generalmente esto es lo que a mí me piden que hagan los problemas. Este criterio se puede expresar, o a partir de este criterio se puede escribir un contrarrecíproco que dice que si yo tengo una serie, ¿sí?, y el límite de ese término genérico es distinto de 0, entonces la serie es divergente. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros habíamos visto una serie, a ver, vamos a poner, antes que nada poner, a ver si me sale. La serie que n va de 1 a infinito, de no saben muchas series, por eso me cuesta armar el ejemplo en este momento. Saben dos nada más. Voy derecho con otro. Por ejemplo, 2, 3, n cuadrado más 5. Y abajo voy a poner 7n cuadrado menos 2n más 1. Tenemos esta serie. Si yo estudio este límite del término, esta parte que se llama el término genérico, y me da distinto de 0, entonces veo que la serie es divergente. Vamos a estudiar el límite, entonces cuando n tiende a infinito de todo este término, lo vamos a copiar, vemos cuánto me da este límite. Ustedes ya habían visto este tipo de límites con la profesora Marina. Vamos a recordarlo, yo creo que algo hablé la clase pasada. Son límites del cociente de dos polinomios cuando la variable tiende a infinito. En estos casos, ella no les dio este método porque no está en el libro, pero se puede hacer una técnica, ¿sí?, se puede demostrar que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, siempre que tenga tendencia a infinito y tenga cociente de polinomios. Yo puedo reducir esto al término de mayor grado del numerador y al término del mayor grado del denominador. Y ahí poder calcular el límite, ¿sí? En este caso, solamente puedo aplicar esta técnica, este mecanismo, esta apreciación, siempre que tenga el límite cuando la variable, en este caso n, tiende a infinito del cociente de polinomios. Simplifico, ahí puedo simplificar n cuadrado con n cuadrado, este n cuadrado lo puedo simplificar con este n cuadrado que está acá abajo, y el límite me quedaría una constante, me queda 3 séptimos. Ahí estamos. Como 3 séptimos es distinto de 0, digo, entonces, conclusión, respuesta al problema, voy a decir la serie, esta que tenemos acá, serie esa,
la puedo llevar ahí, si la puedo llevar, es divergente, o la serie puedo poner en vez de divergente, diverge. ¿Sí? Porque el límite, cuando n tiende a infinito, del término genérico es distinto de cero, que eso me decía este corolario del criterio del término enésimo, o término genérico, también llamado. Ahí tenemos un ejemplo de cómo aplicarlo. Bien. Dicho esto, vamos a seguir con otro tipo de series, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Voy a buscar otro ejemplo a ver si encuentro. No encuentro, bueno, no importa. Y vamos a empezar a estudiar. Ya estudiamos. Primero definimos la clase pasada que era una sucesión. Luego vimos que era una serie, ¿sí? Que era un caso particular de las sucesiones. Y dentro de las series, como era también cuando analizamos el concepto de serie y analizamos el concepto de convergencia y divergencia de una serie, vimos que era muy difícil obtener ese criterio, ¿sí? Ese carácter de cada serie, ver si era convergente o divergente. Por eso las clasificamos. Primero vimos la serie geométrica, que les dije que le van a aplicar mucho. Después vimos la serie telescópica, y ahora vimos el criterio del término genérico o término enésimo. Acá lo llamamos criterio del término enésimo, pero daría lo mismo. Ahora vamos a empezar a estudiar series que son a términos positivos. Sería mi gran título general. O sea, todas estas series van a ser series a términos positivos. Y para estudiar este tipo de series las vamos a clasificar. Lo primero que vamos a ver es el criterio, para analizar series, criterio de comparación por paso al límite, o llamado por algunos directamente criterio de comparación. ¿Por qué le puse por paso al límite? Bueno, porque hay libros que discriminan el criterio de comparación, que no lo voy a dar, y el criterio de comparación por paso al límite. Solamente vamos a ver este, que es mucho más sencillo, que lo que algunos libros llaman solamente criterio de comparación, y además con este criterio puedo suplir el otro, puedo hacer resolver los mismos problemas que con el otro. Entonces, ¿para qué vamos a dar dos si con este podemos matar todos los casos, podemos analizar todos los casos? Bueno, ¿qué es lo que necesito para aplicar este criterio? Necesito tener lo siguiente. Vamos a poner sean. Esto es lo que voy a conocer. Una serie n que va de 1 a infinito de la serie a sub n. Una primera serie. Voy a tener dos series en el criterio de comparación. Por eso se llama criterio de comparación, porque las voy a comparar. Se va a tener una serie suma de a sub n y otra serie suma de b sub n. Y el criterio dice lo siguiente. Entonces, dice algunas cosas más, pero yo lo voy a reducir ahí. Al entonces, ¿sí? Lo importante que quiero que vean es que yo tengo que tener para este criterio dos tipos de series. ¿Sí? Lo que necesito saber que lo siguiente, que ahora les voy a decir. Si el límite, cuando n tiende a infinito de este cociente a sub n dividido b sub n es igual a un L que es mayor que 0, lo voy a decir bien, acá no tengo que poner así. Entonces, tengo dos series y además se da esta relación del límite cuando n tiende a infinito de los términos genéricos. Entonces, ambas series, o sea, a sub n y b sub n, divergen
o ambas series convergen. Eso dice el criterio. Tengo que tener dos series, ¿sí? Y si sucede eso, ambas convergen o ambas divergen. Eso dice este primer criterio. Ahora voy a pasar a hacer ejercicio. Después hay otro que sería como un criterio que se llama la serie P. El criterio de la serie P. Vamos a ver por qué se llama así. El criterio de la serie P, lo vamos a recuadrar, después vamos a hacer ejercicios de estas series a términos positivos. Son series de este tipo. La suma de los n que van de 1 a infinito, de 1 dividido n elevado a la p. Todo esto sin negrita. Ahí está. Ese es el criterio de la serie P. Para analizar las series de tipo P, en realidad voy a tener siempre 1 dividido n a la p. No vamos a deducir, no les voy a pedir la deducción de qué sucede con este tipo de series, o sea, cómo llegamos a la conclusión que vamos a ver acá, pero va a ser muy parecido a la serie geométrica, que dijimos, bueno, si pasa esto converge, si pasa esto diverge. ¿Qué dice el criterio? Que si P está entre 0 y 1, o sea, no toco el 0 y sí toco el 1, entonces la serie, esta que estamos analizando, es divergente. Mientras que si P es mayor que 1, entonces la serie es convergente. Así de sencillo este criterio. De este sí vamos a hacer ejemplos. Vamos a ver algún ejemplo. Si me dieran esta serie, y quiero saber el carácter de esta serie, quiero saber si es convergente o divergente. Los n que van de 1 a infinito, así es la serie, de 1 dividido raíz cuadrada de n. Quiero saber el criterio, perdón, el carácter de esta serie. Ustedes me dirán, ¿se adecúa esto a la serie P? Bueno, en realidad es 1 sobre n a la p, entonces tengo que tratar de tener expresado de esa manera todo. Si yo me fijo en esta serie, lo que puedo escribir es que esto es la suma de los n que van de 1 a infinito, y puedo expresar esa raíz como un exponente. Puedo decir que esto es n a la 1 medio. Y ahí veo que P está entre 0 y 1. Entonces lo que voy a decir que esta serie es divergente. ¿Por qué? Porque el valor de P es 1 medio. Tiene esta estructura, voy a poner así, se ve mejor, tiene la estructura de 1 sobre NP, aquí lo puedo marcar, no puedo, ahí estamos, y el valor de P es 1 medio. Mientras que, si yo tengo esta serie n que van de 1 a infinito, de 1 dividido n al cuadrado, esta serie cumple con la misma estructura, 1 sobre n elevado a la p, 1, y p vale 2, y en este caso, esta serie es convergente. ¿Por qué? Porque el exponente de la n vale 2. Segundo ejemplo que vimos. Si no hay dudas, yo sigo. Y un tercer ejemplo que vamos a ver es este. 1 al infinito de 1 sobre n.
Bueno, a esta serie en particular, cuando P vale 1, se la llama serie armónica. Muchos libros a esta, la 1 sobre NP, a todas las que son así, se las llaman armónicas generalizadas. O sea, esta sería una armónica generalizada, esta sería una armónica generalizada, y esta específicamente se llama serie armónica, cuando P vale 1. Vimos que cuando P vale a 1, ¿sí?, sabemos que esta serie es divergente, porque cuando el exponente está entre 0 y 1, la serie es divergente. Es así de sencillo como lo vamos a ver. Ahora, trabajando con esta serie, que ya sabemos que es divergente, voy a volver un poquito a un criterio que ya habíamos visto, que fue el primero que vimos hoy, este. Lo voy a trasladar ahí, acá, para que ustedes vean esto. Lo voy a sacar, este no me interesa, que era el que realmente me servía. Pero fíjense que me decía el criterio, que si yo tenía una serie y sabía que era convergente, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n era igual a 0. Yo tenía que saber previamente que esta serie es convergente, pues si no, esto no se daba. Ahora fíjense, esta serie, si yo analizo el límite cuando n tiende a infinito de su término genérico, me da 0. Y esta serie no es convergente. Se está probando justamente esto que dice acá. O sea, que el límite me dé 0 del término genérico o término enésimo, no quiere decir que la serie vaya a ser convergente. Puede ser convergente o puede ser divergente. Ahora, seguro que si es convergente, entonces el límite del enésimo me da 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la recíproca no vale? Que el límite me dé 0 no quiere decir que la serie sea convergente. En este caso, el límite del término genérico me da 0 y sin embargo la serie es divergente. Quería aplicar un poco este criterio que habíamos visto antes, ¿sí? Cómo funciona. Yo, si sé esto, entonces puedo concluir esto. Ahora, si concluyo esto, no quiere decir que se dé lo otro. Si no es sí, solo sí, sino entonces. Bien, si no hay dudas, continuamos. Si no, abren los micrófonos o escriben en el chat. Sacamos esto, que era una aclaración que quería hacer. Bien, la serie P, o 1 sobre n a la P, es bastante fácil de ver. Teniendo esto acá, soy como un afortunado porque es bastante sencillo. Habiendo visto este criterio, vamos a ver cómo funcionaría el criterio de comparación por paso al límite. ¿Cómo funciona este criterio? ¿Sí? Por el tema que, ¿por qué tengo que tener dos series? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ejemplos para ver cómo se aplica del criterio de comparación por paso al límite. Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen, en el primer ejemplo y en todos los ejemplos, hallar el carácter de las siguientes series. La primera que me dan es la suma de los n que van de 0, puede ir de 0, a infinito, de 3 3 dividido 2 elevado a la n más 1. Quiero saber el carácter de esta serie. Bueno, yo les voy anticipando algo. Esta serie no es geométrica. La estructura de la serie geométrica la vamos a recordar.
pero la estructura de la serie geométrica era esto, así. Acá tenía n que va de 0 o de 1, podía empezar sin ningún tipo de problema, a infinito de un número constante por algo que se llamaba q elevado a la n. Fíjense que acá tiene un 2 a la n, pero no cumple este patrón. O sea que no es geométrica. No es telescópica. Las telescópicas tenían esa particularidad que yo iba a ver que en el denominador iba a tener dos números consecutivos, por ejemplo, n y n-1, o n y n+1. Acá no se cumple. Podría utilizar el criterio de comparación el que vimos antes, ¿sí? El criterio del término enésimo, y ver qué pasa, o sea, ver qué pasa con el límite del término enésimo genérico, ¿sí? Si me da, lo vamos a probar, vemos que geométrica no es, telescópica no es, vamos a probar con ese otro criterio, a ver qué sucedería. ¿Cómo era el criterio? Y directamente hacía el límite de la ley, de esto que tengo acá, lo calculaba a este límite, y si me daba distinto de 0, la serie era divergente. A ver, vamos a calcularlo. Cuando n tiende a infinito, 2 a la n es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, miles de millonésimas, infinitas veces 2. O sea que cuando n tiende a infinito, 2 a la n tiende a infinito. Más 1 tiende a infinito, o sea que todo el denominador tiende a infinito. Y 3 dividido un número muy muy grande, o sea, o 3 dividido algo que tiende a infinito, esto me va a dar 0. Y si esto me da 0, puede que esa serie sea convergente o puede que esa serie sea divergente. O sea, esto sirve cuando me da distinto de 0, entonces aseguro que es divergente. Si me da 0 no puedo decir nada. Entonces, las tres que vimos hasta ahora los descarto. Ahora bien, esto no me sirve. 10 puntos. Entonces sigo pensando. Podría aplicar el concepto, ¿sí?, de convergencia y divergencia de series, pero yo les dije que era muy, muy difícil, que muy pocas series lo iban a poder aplicar, el caso de la serie telescópica. Así que acá nos va a quedar aplicar este criterio de comparación por paso al límite. Este criterio habla de dos series, y yo acá tengo una sola. Entonces cabe la pregunta de decir, ¿pero cómo? ¿El criterio me habla de dos series y yo tengo una sola? Bueno, la otra, para poder aplicar este criterio, la tengo que armar yo. La tengo que diseñar yo o la tengo que escribir yo. ¿De qué manera? Bueno, tiene que ser una serie que yo pueda saber si converge o diverge. O sea, busco una serie parecida a esta, esa ya la tengo que buscar yo, ¿sí? Vamos a hacerla, como va a ser parecida, va a ir de 0 a infinito. Ahí voy a tener que ingeniármela yo. Y ustedes, ahora yo les voy a decir cuál es la que yo elijo. Y ustedes me podrán decir, ¿y por qué elegí esa? Bueno, yo veo que acá esto no es geométrica, pero tiene este 2 a la n, que tiene un parecido con lo geométrico. Un parecido. Entonces lo que voy a hacer es decir, a ver, ¿qué pasa si yo tomo esta serie? 1 dividido 2 a la n. Ustedes van a decir, pero esta no es geométrica. Y así como la estoy viendo, no es geométrica. En realidad, yo sé que esto lo puedo escribir, n que va de 0 a infinito, de, como el 1 es siempre 1, elevado a la n va a ser 1. Podría escribir esto como 1 medio elevado a la n. Es lo mismo, y esta sí es geométrica. La razón de esta serie es 1 medio, y es una serie convergente. Esta serie que tengo acá, que yo es una serie convergente, ¿sí? Porque habíamos visto que las series geométricas, la razón, o sea, lo que tenía con la n, ¿sí? Esto es un dato que yo tengo, lo que estaba
en la base de la n, en esa potencia, en la base, si el valor absoluto de eso era menor que 1, entonces la serie era convergente. Perfecto, yo encontré una serie convergente parecida a esta. La que yo diseño, la que yo encuentro, diseño, invento, tiene que ser conocida. O sea, tengo que saber si esa converge o diverge. Entonces ahora sí puedo aplicar el criterio, que me dice que yo tengo dos series, ahora las tengo. Entonces lo que voy a hacer es el límite de la que yo conozco, el término genérico de la que yo conozco, dividido la otra, cuyo término genérico bueno, me quedó cualquiera, voy a tratar de subsanarlo. Lo corto, lo pego y espero que se entienda. Lo que hice fue, bueno, no me sirve esto. Ahora sí. Bueno, ahora lo voy a explicar una vez que lo haya escrito. Y esto es n tiende a infinito. O sea, lo que hago, según la aplicación del criterio, tengo dos series con dos términos genéricos. Hago el límite cuando n tiende a infinito de una serie, del término genérico de una serie, dividido el término genérico de la otra serie. Da lo mismo que tomen una o la otra. O sea, una, acá no me lo dice el criterio, pero una va a ser la que yo quiero averiguar, por ejemplo esta. Y esta otra va a ser la que yo voy a diseñar, la que voy a inventar, pero que voy a tener que conocer su carácter, sí o sí. Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Bien. Bueno, vamos a hacer este límite, que sería entre el término genérico de la que yo quiero averiguar su carácter y el término genérico de la otra. Resolvemos este límite. Vamos a ver, si yo lo pienso, esto me da 0 sobre 0. Se los dejo a ustedes para que lo analicen. Si alguien tiene duda me lo pregunta. Pero eso me da 0 sobre 0. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, tratar de ver cómo resolver el límite. El numerador lo voy a dejar igual. Entonces el numerador lo dejamos igual. Y el denominador lo puedo expresar como 1 dividido 2 a la n. Porque puedo distribuir la n a cada elemento del numerador y del denominador. Esa potencia la puedo distribuir. Y una vez que estoy ahí, puedo efectuar la división. Puedo hacer 3 por 2 a la n, dividido 2 a la n más 1 por 1. N cuando tiende a infinito, de 3 por 2 elevado a la n, y todo esto dividido 2 elevado a la n más 1. El 3 este tiene que estar acá arriba, no podría estar ahí afuera, lo puedo sacar fuera del límite, y trato de resolver este límite. Bueno, porque esto tiende a infinito sobre infinito. ¿Qué podemos hacer? El 3 lo podemos sacar afuera, ya está, lo saco encima. Y lo que puedo hacer ahí, para resolver el límite, ustedes han visto en el primer cuatrimestre esta clase de límite, pueden aplicar L'Hopital. Pueden aplicar L'Hopital, la regla del L'Hopital que la vimos, y les puede quedar. Y otra cosa que pueden hacer, si quieren, es en el numerador, al 2 a la n, lo dividen por 2 a la n. O sea, dividen numerador y denominador por 2 a la n. Entonces no alteró la igualdad. Dividido 2 elevado a la n. Me quedó mal escrito. O sea, dividí el 3, lo saqué afuera, dividí numerador y denominador por 2 a la n. Y esto me daría en el numerador
me queda 1. En el numerador me queda 1. Y en el denominador me queda, si distribuyo este 2 a la n a cada uno de los sumandos, me queda 2 a la n dividido 2 a la n, más 1 dividido 2 a la n. Ahí lo tengo. Bueno, esto lo puedo simplificar. O sea, puedo simplificar este elemento del numerador, porque es el mismo de este denominador. Y ahí vamos a poder resolver el límite. Porque esto me va a quedar 3 como resultado. Y en el límite tengo 1 dividido 1, porque esto me da 1, esto que simplifique, más 1 sobre 2 a la n. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a infinito. 1 dividido algo que tiende a infinito tiende a 0. O sea que eso me va a dar 1 dividido 1, que va a ser 1, o sea que este límite me da 3. Y como esto me da un número positivo, como me decía la teoría, ¿sí? Como esto me da un número positivo, me va abajo, lo puedo checar un poquito. Como esto es positivo, entonces voy a decir que la serie es convergente. ¿Por qué? Bueno, porque la que yo tomé como patrón era convergente, entonces esta también va a ser convergente. O sea, cuando yo tengo dos series y hago el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo o genérico, ¿sí? Si me da un número positivo, quiere decir que las dos convergen o las dos divergen. Acá como ese límite me da positivo, me da un número positivo, y sé que una es convergente, la otra tiene que ser convergente porque me lo dice el criterio. Podrían haber aplicado L'Hopital. Vamos a ver cómo sería si aplico L'Hopital. Hago directamente desde acá, ¿sí? Tomo desde acá, cómo hubiera pasado. Vemos, acá me da infinito sobre infinito. ¿Cómo me hubiera dado este límite si yo hubiera aplicado L'Hopital? Bueno, arriba estamos aplicando L'Hopital. ¿Se acuerdan que la regla del L'Hopital, que el lunes van a tener que rendir, así que lo practicamos? Tengo que derivar el numerador separadamente del denominador. La derivada del numerador me quedaría 3 por 2, elevado a la n por el logaritmo de 2. Y la derivada del denominador es una suma. El primer término me da 2 elevado a la n por el logaritmo de 2, más la derivada de 1 que es 0. Ahí, si simplifico, acá puedo simplificar esto, que tengo ahí, con todo esto que tengo abajo. Me quedaría solamente el límite de 3, que es una constante, me da 3 positivo, igual que antes. El límite me va a dar exactamente igual. Vamos a ver otro ejemplo, si no tienen dudas con este ejemplo. Quería preguntar algo. Entonces vamos a hallar el criterio de una nueva serie, que va a ser la suma de los n que van de 1 a infinito de n cuadrado. La voy a cambiar. 5n cuadrado más 3n menos 1. Y acá abajo vamos a tener 8n cubo más 4n cuadrado menos n más 3. Más de más. Quiero saber qué carácter va a tener esta serie. Quiero saber si esta serie converge o esta serie diverge. Eso es lo que yo quiero saber. No es geométrica,
decididamente no es geométrica, porque no tengo la n en ninguna parte de los exponentes, no se adecua al formato de la geométrica, no es telescópica. ¿Por qué? No es telescópica porque para eso tenía que tener el denominador, como dije antes, un número y su consecutivo siempre, ¿sí? O un número y su antecesor. No pasa acá. Podría aplicar el concepto de serie convergente. Se me arma un lío bárbaro con esto que tengo acá. No puedo. Podría aplicar el criterio del término enésimo, o sea, analizar el límite de esto, y si me da distinto de cero, la serie diverge. Bueno, queda grabado. Si hacen el límite de eso que está sombreado ahí, les da cero. Y si el límite da cero, la serie puede ser convergente o divergente. Solo si es distinto de cero puedo afirmar que es divergente. Tampoco me sirve porque si lo quieren hacer después, lo hacen y van a ver que les da cero. No concluimos nada. Bueno, el 1 sobre NP, obviamente esta estructura tampoco la cumple. Así que, como no sabemos más criterios, sería el criterio de comparación por paso al límite. Ahora, ¿con qué voy a comparar en este caso? Bueno, cuando tengan series así que primero pruebo que el límite cuando n tiende a infinito de solamente esto me dé distinto de cero. Si me da distinto de cero, digo serie divergente, no uso ningún otro criterio. Pero en este caso me da cero. ¿Con qué serie voy a comparar? Acá les voy a tirar un dato yo. Cuando tengan este tipo de cocientes de polinomios y vean que el límite del término genérico me da cero, entonces traten de ver qué pasa con este cociente. O sea, pero vamos a trabajarlo ahora un poquito para crear la serie nueva. Toman los términos de mayor grado, ahí, y ahí. Y si hacen esta división, esto le va a quedar 5 dividido 8n. Esto me va a dar la pauta de lo que de la serie que voy a tener que armar. O sea, yo voy a armar una serie, acá la voy a armar, que va a ser la siguiente, la que vamos a diseñar nosotros. Puedo prescindir de las constantes 5 y 8, puedo tomar directamente 1 sobre n para achicarla, o sea, sacar los números y dejar lo que me queda. 1 sobre n, o sea que la tendría que comparar a esta con la 1 sobre n. Yo ya sé que la 1 sobre n es una serie divergente, llamada serie armónica. Entonces las vamos a comparar. Para eso vamos a poner el límite cuando n tiende a infinito de el cociente de dos polinomios. Perdón, el cociente sería esta, da lo mismo, o sea, la que conozco, la que tengo como dato en realidad y que quiero conocer qué criterio tiene, y la otra que conozco que es divergente. Entonces resolvemos este límite. Si yo efectúo esta división, lo que ustedes van a ver que me va a quedar esto por n y todo esto por 1. Así que cuando haga el límite me va a quedar n tendiendo a infinito de n. Vamos a hacer el cociente ya así, me queda más rápido. Voy a tener n por 5n cuadrado más 3n menos 1 en el numerador, y en el denominador me va a quedar 8n cubo más 4n cuadrado menos n más 3. Y quiero resolver este límite. Para poder resolver este límite tendría que multiplicar, lo voy a volver a copiar lo que tengo, ¿sí? Tendría que multiplicar esta n dentro del paréntesis. Si yo multiplico esta n dentro del paréntesis, acá me va a quedar n cubo, acá me va a quedar n cuadrado, y acá me va a quedar n. Bueno, ahí resuelvo el límite. ¿Cómo se resolvía este límite? Recién vimos uno parecido, es el límite
cuando n tiende a infinito del cociente de dos polinomios. O sea que esto va a ser igual a n tiende a infinito. ¿Y cómo resolvía este cociente? Bueno, ese cociente me quedaba, solamente me quedaba con los términos de mayor grado. Sería 8n cubo. Fíjense que si ustedes resuelven este límite, puedo simplificar el n cubo, y esto me queda 5 octavos. Como es mayor que 0, ¿qué concluyo? Ambas series convergen o ambas divergen. En este caso, como yo sé, yo comparé esta con esta, y sé que esta es divergente, con este límite veo que las dos tienen el mismo carácter. Entonces, ¿qué voy a concluir? Que esta serie, la que a mí me pedían analizar el criterio, es divergente. Y ahí terminó el problema. Si quieren preguntar algo, si no, continuamos. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Pero, profe, así como vos elegiste, en este caso, una serie que diverge para comparar, ¿pudiste haber elegido una que converge y te daba que ambas sean convergentes? Sí, en realidad un poco la elección, está bien la pregunta que vos haces, es muy interesante y es clave. Yo en realidad no es que yo elegí esta arbitrariamente. Fíjate que yo hice como un estudio. Yo tomé este término genérico y lo que hice fue eliminar los términos que seguían, y del residuo ese es que yo diseñé la serie. Si vos llegaras a elegir acá una serie convergente, si vos, por ejemplo, elegís 1 sobre n cuadrado, vas a ver que no te queda un número positivo. La suma de 1 sobre n cuadrado es convergente. Si vos la comparás con la de arriba, te va a quedar un número que no es positivo. Te va a quedar, por ende, infinito. O sea, no te va a quedar un número mayor que 0, finito. Entonces ya el criterio no se cumple. Un poco la que yo elijo está en relación con lo que tengo. Por eso cuando tenga cocientes de polinomios en la serie y quiera aplicar este criterio, lo que tengo que hacer es estudiar el cociente de los términos de mayor grado y ver qué es lo que me queda. Eso me da la pauta de la serie que yo tengo que elegir. Yo puedo elegir otra serie, pero cuando yo aplique este límite, voy a ver que no me da positivo, que no se me va a cumplir. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, la elección es arbitraria, yo puedo elegir cualquiera, pero en realidad no es tan cualquiera. Está en relación a lo que yo tengo. Yo acá, por ejemplo, no podría elegir una serie, como hice antes, parecida a la geométrica. Acá la elegí porque tenía esto, ¿sí? Esto tiene Claro, sí, esa lógica la entiendo, sí. una onda geométrica. Bueno, acá tengo una onda que es cociente de polinomios, y la serie 1 sobre np no deja de ser un cociente de polinomios, porque 1 es un número, pero es como un monomio. Los números son casos particulares de los polinomios. Son polinomios de grado 0 con un solo término. Y n, o si hubiera elegido n cuadrado o n cubo, también es un monomio, que son casos particulares de los polinomios. Y la elección de que sea n y no sea n cuadrado o no sea n cubo está en relación a esto, a estudiar el cociente de esos polinomios previamente. Por eso no es que yo de acá dije, tengo esta y paso derecho acá. No, hice como un pequeño estudio. Vi a ver si tomo los de mayor grado, ¿qué me queda? Y veo que me queda 5 sobre 8n. Entonces la que tomo, prescindo de las constantes y tomo 1 sobre n. Y ahí me daría. No sé si me Claro, llevo perfecto. a dejar entender. Sí.
Lo que pasa también que vimos dos ejemplos. Ahora cuando hagamos más, en alguna oportunidad, les va a resultar más claro. Después se van a dar cuenta, porque también pasa otra cosa, en el examen final o en el parcial no les van a decir, a ver, utilice tal criterio. No les van a decir si es geométrica, si es telescópica, si va por el criterio del término enésimo, si es una serie P, si va el criterio de comparación. Ustedes la van a tener, como las integrales, la van a tener que mirar y van a tener que decir, bueno, esto va por tal criterio. Y van a tener que, mirándola, se van a tener que dar cuenta a ver qué es lo que está pasando ahí. Para eso van a tener que ejercitarse un poco. Eh, Pueden tomar del libro tranquilamente, que hay un montón para hacer. Bien, vamos con un nuevo criterio que sería el último de las series a términos positivos. El criterio que sigue se llama el criterio integral. Justamente se llama criterio integral porque se va a aplicar una integral definida para resolverlo. Yo lo voy a dejar un poco en stand-by porque tienen que saber algo nuevo, ¿sí? Pero se los voy a anunciar y después vamos a seguir trabajando con este criterio. Después lo voy a retomar. Yo necesito tener una función f, que no tenga negrita. A ver ahora, una f, ahí estamos. Una f que sea decreciente en un dominio determinado, que además sus imágenes sean positivas y que sea continua en, por ejemplo, puedo poner como cosa general, no vamos a hacerlo directamente en 1 cerrado, en 1 más infinito. O sea, para poder aplicar este criterio voy a hablar de una función que es decreciente, que es positiva, ¿sí? O sea, quiere decir que todas sus imágenes son positivas, y es continua en el 1 más infinito. Y voy a decir que la serie n que van de 1 a infinito de a sub n, donde, me quedó acá el negrito, no sé por qué, ahí estamos. ¿Sí? Donde a sub n igual a fn, o sea, la ley de a sub n coincide con fn, ¿sí? Con fn, ¿sí? La función f, si bien a sub n sabemos que es una función o una ley en naturales, fn va a ser una ley en números reales, ¿sí? Por eso voy a decir, dado esto, entonces la integral definida de 1 a infinito, que no sabemos cómo resolverla, la vamos a ver después hoy, de f de x diferencial de x, ¿sí? Si esto me da un número finito, entonces digo que la serie va a ser convergente. Hay muy pocas series que trabajan de esta manera, hay muy pocos casos, ¿sí? Yo por eso la voy a dar rápido, quiero que conozcan. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, vamos a tomar esta serie. Esta es una de las pocas que va por el criterio integral. Dicen que los n que van de 1 a infinito, por ejemplo de
arco tangente de n dividido n cuadrado más 1. Esta serie que vemos acá, arco tangente de n sobre n cuadrado más 1, si quiero saber su carácter, perdón, o sea, si es convergente o divergente, va a ir con este criterio. ¿Por qué? Ustedes pueden ver que el numerador es una función continua, el arco tangente es continuo en todos los reales, si fuera arco tangente de x. Y x cuadrado más 1 también es una función continua en todos los reales y nunca se hace 0. El problema sería ese que está en el denominador. Bueno, voy a ver que es continuo en 1 infinito. Si yo estudio esta serie, la f de x, que es arco tangente de x dividido n cuadrado más 1, esta función en los reales, que es parecida al término genérico, ¿sí?, que tengo arriba, la única diferencia es que una es en variable natural y el otro en variable real. Bueno, la f de x es decreciente. Si ustedes analizan todas sus imágenes, es positiva y es continua en 1 más infinito. No vamos a hacer este ejemplo, no se los voy a pedir, no lo vamos a resolver. En consecuencia, cumple con las condiciones del criterio integral. Entonces, ¿qué voy a calcular yo? Una integral nueva, que ustedes no saben calcular todavía, que luego les voy a explicar cómo se hace. La integral entre 1 e infinito de esto, de esa función, que es la misma que tiene el término genérico, esto me va a dar un número finito. Si yo lo calculo, no importa cómo, eso van a ver que me da un número finito, y como me da un número finito, me va a dar 3pi cuadrado sobre 32. 3, no importa cómo, no se las voy a pedir. Como esta integral me da un número finito, entonces la serie que tiene esa función en n va a ser convergente. Eso dice el criterio integral. Bien, esto en cuanto a las series a términos positivos. Son todos los criterios de series a términos positivos que vamos a utilizar para trabajar. Bien.